Nueva emisión de San Francisco Zona Productiva en modalidad entrevistas. Ustedes saben, un martes ponemos un programa grabado en fábrica donde les mostramos las empresas de la ciudad de San Francisco que acceden a esta propuesta que hacemos desde San Francisco Zona Productiva, y allí, bueno, podemos ver cómo se trabaja, cómo se genera, cómo se produce riqueza en la ciudad de San Francisco. Y otro martes, bueno, tenemos entrevistas aquí en el piso y nos resultan verdaderamente interesantes. Y hoy, con una entrevista en la que hemos expuesto muchas expectativas, porque vamos a hablar con un hombre que ya hace prácticamente 40 años que está instalado en San Francisco, una de las empresas más dinámicas que ha tenido la ciudad, y un hombre que ha salido de su oficina de gerente de esa empresa y se ha involucrado con la vida cotidiana de la ciudad y con las instituciones de la ciudad. Por eso con él vamos a poder hablar del San Francisco productivo en términos genéricos. Lo hemos invitado para charlar con él en términos generales y no de la empresa que dirige. Nos referimos a Heraldo Rufino. Heraldo, un gusto tenerte aquí, un placer. Muchas gracias. El gusto es mío y muchas gracias y buenas tardes a todos. Heraldo, la idea es charlar un poco sobre tu visión del San Francisco productivo a partir de esta experiencia enorme que has recogido a lo largo de 40 años en el sector industrial de San Francisco. Si yo te digo así, abuelo de pájaro, vamos a imaginar que yo soy una persona que no es de la ciudad y quiere conocer un poco del San Francisco desde la perspectiva económica. ¿En qué momento ves a la industria local, al sector productivo local de San Francisco? ¿Cómo lo ves en estas circunstancias? Bueno, en principio, para la gente común que no maneja tanto las estadísticas, a veces nos confunden todo cuando hablan de que el INDEC nos marca una cosa, las estadísticas marcan otra. No hay que olvidarse que eso siempre es promedio. Entonces, cuando se habla que Argentina, cuando a veces dicen la inflación es del 4, y uno va al súper y subió el 20, es porque lo mío subió el 20, ellos toman un promedio. Claro. Lo mismo cuando hablamos de crecimiento, el país crece o va para atrás un 10, como pasó el año pasado. Y sin embargo San Francisco fue para adelante, porque no es lo mismo el promedio ponderado de toda una región, de un país, que la zona que estamos. Entonces, si tengo que situar a San Francisco, yo diría que San Francisco está por encima de la media del país en nivel productivo y tiene ventajas cualitativas y cuantitativas. Es una de las pocas ciudades que tiene su PBI, su Producto Bruto, sí, total, también repartido, ¿no? Porque hay muchas ciudades del interior que viven del campo. El Gran Buenos Aires vive de la industria y del comercio. Nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante bien proporcionado el campo, la industria y el comercio. Entonces no todos tienen eso. Entonces por eso vemos que acá el estándar de vida es mejor que la media y eso es en general en cuanto a la ciudad en sí. Eso lo veo a la ciudad. ¿Cómo veo a la industria? Sí. ¿Cómo veo a la industria dentro de este San Francisco actual? Hay varios escenarios. Ya tenemos un escenario muy incierto por estos 2 meses, ¿no? Y donde no influye tanto el cambio de variables argentinas, sino se están viendo variables mundiales que nos están afectando, ¿no? Hoy han cambiado los gustos, hay que recordar, no, porque no son obligados, pero en economía se habla que una de las variables que forman la demanda es el gusto. Claro. Y el gusto también lo forman los costos, otra serie pero el gusto tiene mucho que ver, y la pandemia ha hecho cambiar los gustos de los habitantes del mundo. Entonces, lo que antes era un negocio producirlo, ahora ya no lo es. Lo que antes se producía 10 ahora no alcanza y está habiendo faltantes de combustibles, de madera, de metales, por ejemplo. Entonces, eso en el escenario inmediato. En el inmediato, sí,
perdón, en el inmediato, hablemos, qué sé yo, de 2 años, también lo veo un poco complicado, porque estamos en un universo dirigido por gente que quiere manejar las variables, y es difícil progresar con las variables, manejar bien las variables. Siempre alguna se nos va a escapar. Entonces, lo veo complicado en ese sentido. Bien, bien. Entonces un escenario de incertidumbre actual y a 2 años por lo menos también. Te quiero traer a algo que comenzaste a decir al principio, que es un concepto que a mí me interesa mucho desde el punto de vista, digamos, del análisis histórico, de la evolución de la industria de San Francisco. San Francisco sufrió una crisis muy fuerte por allá por finales de los años 70, cuando vos llegabas a San Francisco en el año 82, que recordábamos fuera de cámara, porque San Francisco tenía una industria centrada en un porcentaje altísimo en la fabricación de máquinas y herramientas. Hoy, esa realidad de la industria se ha modificado, Sí. según lo que vos nos decís. Heraldo, ¿dónde ubicás en estos 30, 40 años de historia los momentos en los cuales el empresariado sanfrancisqueño aprendió la lección de ese esquema industrial prácticamente similar a lo que es el monocultivo en el sector agrario? Bueno, me da la impresión que hizo un clic, y a partir de ese clic es una película, no una cosa estática, fue dinámico, fue creciendo permanentemente. El clic creo que lo hicimos todos en más o menos con el gobierno de Buco, debe haber sido 86, 88. 88, sí, por ahí, donde se nos hizo entender, siempre fue exportador San Francisco, pero se podía exportar el tradicional. El resto lo veía como imposible. No, el mundo es grande para mí. Y hubo un dirigente que nos hizo entender que el mundo era apto para todos. Y hubo gente que trabajó en la ciudad para hacer que las micros salieran al mundo y trajeran divisas. Ahí hay un clic. Salir al mundo y ver que uno le podía vender mucho más que máquinas y herramientas. Sí, claro. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Yo puedo contar desde el propio, que no hemos dejado de exportar 1/3 en 30 y pico de años, o que con muchas ventajas, no solamente el de dar mano de obra, porque hay mucha gente que da mano de obra por el solo hecho de producir más unidades, pero también a las empresas les sirve financieramente, porque en un universo tan incierto como la Argentina, vos comprás insumos hoy en dólares, ¿cuánto lo vas a pagar de acá a 2 meses cuando venza la orden? No sabes. En cambio, cuando vos exportás, vos tenés un auto seguro, vos vas equilibrando lo que debo y lo que me deben. Entonces, para un país tan desequilibrado como este, es muy importante. Claro, tu variable de ingreso se actualiza automáticamente. No tenemos, si bien no tenemos una seguridad o seriedad en el tipo de cambio, nos la autohacemos. También eso tiene que ver con la calidad. La calidad de los productos de San Francisco creció muchísimo. Yo creo que antes se hacían calidades para exportación y calidades para el mercado interno, para el consumidor. Hoy se hace una sola, la que quiere el mundo. Entonces, el sanfrancisqueño o el argentino se vio beneficiado también. ¿Qué rol le asignás en todo este proceso tan interesante de desarrollo productivo de San Francisco al parque industrial? Y el parque industrial tiene ventajas técnicas, porque está toda la oferta, o casi, o mucha oferta concentrada. Tiene ventajas de servicio, porque hay servicios que se unifican. Tiene servicios que de otra forma separados no los podríamos tener. Sí. Entonces creo que es muy importante. Y es muy importante porque, si bien es un parque que las acciones o el capital
mínimo, que es el de la sociedad, es del Estado, la administración es privada y se efectiviza y se eficientiza el uso de los recursos, claro, con el criterio y con el dinero que ponen todos los meses los industriales del mismo parque. Claro, bien interesante ese planteo. Es decir, la mayoría de las acciones son del Estado, pero la administración es de los empresarios que están todo el día en el parque y que lo conocen a fondo. Sí. ¿Cómo ves el presente? ¿Hacia dónde crees que debería ir la evolución del parque industrial? Porque sos un tipo que está en condiciones de analizar presente y futuro. Recién, de hecho, nos dabas la perspectiva de los próximos 2 meses, como lo ves vos, y de los próximos 2 años de la economía global. El parque industrial, si vos estuvieras participando de un debate donde se define hacia dónde tiene que ir, bueno, ¿para dónde debería ir el parque? ¿Qué debería promover? ¿Qué debería promocionar? Posiblemente sea porque yo estoy involucrado en el parque, ¿no? Pero creo que tiene que ir donde está yendo. Cualitativamente hoy ya la máquina herramienta, la metalúrgica, es muy importante, pero también hay otras alimenticias, de electrodomésticos, de la construcción que han tomado auge y eso ayuda, ¿no? Entonces creo que y las tecnológicas también, ahora se está poniendo mucho hincapié en las tecnológicas con toda esta movida de la industria 4.0 y de que no quiero usar el tema combatir, sino para pelear contra la industria china tenemos que hacer todo eso. Creo que está yendo por donde tiene que ir y así va a tener que continuar en los próximos tiempos. Y en la industria 4.0 nos ves con lo necesario en la ciudad como para esperanzarnos en su desarrollo. Sí, iba a decir el troque. Sí, cómo no. Básicamente tenemos la UTN que forma profesionales específicos del tema y tenemos la otra facultad de Villa María que también lo forma y tenemos otros que lo forman, ¿no? Creo que lo básico es que tenemos industrias de 50 a 60 años que tienen mucho por hacerse. Hay algunas nuevas que ya nacieron bien, pero las más viejas tenemos mucho por mejorar. Y esta tecnología, estas técnicas nos van a ayudar. Heraldo, hablamos y nos comentaste de tu experiencia, de la experiencia de la empresa en la que vos regenteás en materia de exportación. ¿Cuáles son las dificultades que habría que subsanar para que la exportación se les facilite a ustedes, si es que hay algo por hacer desde el Estado? ¿Cuáles son las cosas que no está viendo la política respecto de facilitar el comercio exterior? A mí me da la impresión, pero no del nivel San Francisco, sino del nivel país, del nivel provincia, y por qué no de San Francisco. Por ahí lo que no se ve, que la exportación es marginal. Todo lo que trae la exportación agrega. No es que si yo exporto le saco el negocio a vos que sos mi competencia. Exacto. Si yo exporto le agrego agua al tarro. Entonces entre todos lo vamos a llenar más. Nosotros lo que necesitamos hacer, y lo tienen que entender los políticos, algunos con medidas proactivas, otros con no dando las negativas y otros simplemente con darle la mano a los clientes que vienen de afuera. San Francisco va a ser más rico cuanto más divisas traigamos de afuera. En principio de afuera del ejido municipal. Y después, si es de afuera de la provincia, mejor. Y después, si es de afuera del país, mejor todavía. Tenemos que hacer crecer San Francisco, tenemos que hacer una torta grande. Y después, si quieren, nos peleemos por algo. Pero no nos peleemos, como está pasando en el país, por una torta cada vez más miserable. Clarísimo ese concepto, me encanta, Heraldo. Charlábamos precisamente en esto de agrandar la torta fuera de cámara, por eso me gustaría que lo hagamos
al aire. Charlábamos sobre, en este proceso de irse del mundo, de abrirse al mundo, que se inició allá en los años fines de los 80, principios de los 90, durante la gestión de Buco, con muchas misiones comerciales, con esta idea de que el empresario pequeño, mediano, vea que el mundo era también un mercado. En algún momento vos trabajaste y lograron traer la aduana a San Francisco. Eso fue un paso en términos de infraestructura enorme. Y charlábamos un poquito sobre lo que era el mercado de aquella época, el mercado exterior, y del comercio exterior, digamos, importación y exportación, y hablamos de lo que es ahora. Es un parámetro interesante para ver cómo evolucionamos. Sí, claro. Es muy frío, pero midiéndolo en dólares, por esa aduana que trajimos hace 30 años para mover 3 millones de dólares, hoy son, qué sé yo, 50 veces más. Y no solo brindamos un servicio a los sanfrancisqueños, sino que lo usan otros operadores de importación o de expo del país, y es dinero que entra por San Francisco, y son fletes que se mueven desde acá, y son despachantes que se mueven desde acá, ¿no? Claro, y ahí está la evolución, ¿no es cierto?, de 3 millones a, no sé, a una cifra superior a los 150 millones de dólares que se mueven dentro de la aduana, y esto nos da una idea clara de la evolución, y también nos da una idea clara de cómo hechos que en un momento parecen pequeños, porque yo te digo la verdad, viendo de afuera, como ve uno la cuestión productiva, que decíamos, aduana de San Francisco, que rompen los quinotos con la aduana, pero ustedes estaban viendo alguna otra cosa ahí, que es esto, que es este presente de hoy, sí, 30 claro, años antes. A lo mejor estábamos viendo la necesidad, ¿no? Hay que diferenciar, hace 30 años lo hicimos a zapato y a maletín y a muestra, a caminar el mundo, ¿no? Uh-huh. Te diría que en esa época, durante decenas de años, pasábamos, en mi caso, más de la mitad de los días de mi vida afuera. Ahora ya lo hace un community manager, con tecnologías, con internet, pero el primer paso fue aquel también, ¿no? Pero eso tiene sus ventajas económicas para las empresas, y también tiene las ventajas, hasta si quiere, espirituales, ¿no? Porque uno se va haciendo de amigos en todo el mundo. Claro, claro. Entonces uno tiene cómo tomar una tequila en México, con quién tomar un churrasco en Bolivia, con quién tomar una caipirinha en Brasil. Uno se va haciendo de amigos en el mundo, ¿no? Y en esas charlas, alguien que tiene el empresariado en el alma, como es tu caso y como es el de muchísimos en San Francisco, siempre surgen oportunidades, porque en definitiva un aspecto importante de la actividad empresarial son las relaciones humanas. Sí, realmente una cosa que a mí me quedó en el tintero, y yo no creo que ya lo podamos hacer, teníamos la idea alguna vez con otros integrantes de la Cámara hacer un showroom de la ciudad. Porque acá lo más difícil donde estamos situados, hay que decirle a un inglés, a un chino, que venga a San Francisco. Y acá quiero pasar un pedido. El que exporta no es la empresa, el que tiene que tener divisa es la empresa, pero el que exporta tiene que ser la ciudad. Tenemos que exportar una ciudad, no un producto. El producto tiene que ser la excusa para traer dinero de afuera. Entonces necesitamos que el remisero, que el taxista, que el hotel, que todos atiendan bien a los clientes, claro, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer entender. Claro, parece que fuera que vieran, siempre se ve al empresariado como que fueran los malos de la película y traen este tipo para sacarle el dinero. Bueno, entonces vuelvo al inicio. Es difícil traer una persona de afuera que se quede en San Francisco, y ya que lo traigo y lo traigo para los míos, ¿por qué no le muestro lo del otro? Claro. No sé si hoy va a comprar, o por lo menos va y difunde Hoy está internet, pero hace 30 años no existía, y no era mucha la gente que venía a ver lo que hacíamos, más que los que le pagábamos para que viniera. Claro, se entiende perfectamente. Ir rumbo a una cultura de la exportación que nos involucra a todos los sanfrancisqueños. Y una red presencial sería. Claro, claro, se entiende perfectamente. Heraldo, encantadora la charla, ya se nos fue más de la mitad del programa. Cuando un empresario sanfrancisqueño de tu rubro o del resto, que vos los conocés porque bueno, charlas con todos, tiene que
decidir para tomar personal. Obstáculo. Primero, la capacitación. ¿Estamos capacitando a la gente que necesitamos o hay áreas sobre las que tenemos que trabajar? Bueno, en eso estamos un poquito mejor que antes. A ver, matemáticamente, teníamos un tercio del PBI, dijimos que era industria, Sí, señor. que ocupa unas 4.000 personas. Tenemos 12 secundarios en San Francisco, Sí, señor. de los cuales si uno ve técnicos para la industria había, o uno. Ujú. Si necesitamos tomar gente, no tendría que ser un tercio, mínimo un tercio. Hay que tener en cuenta que el nivel industrial toma una relación 5-1 con el administrativo. No tendríamos que tener más formación. Nosotros no tenemos escala como país para pelearle en precios a los indios, a los chinos. Tenemos que vender capacidad. Y para vender capacidad tenemos que tener gente capacitada. Para tener gente capacitada necesitamos de la educación, de la formación. Nosotros tenemos que vender poco y muy bueno o diferenciado. No podemos entrar en el mercado por precio porque perdemos. Clarísimo. Entonces, ahí ves que hemos avanzado, pero que falta. Sí, hoy hay muchas más variantes. Hoy ya tenés variantes químicas con la Bailonzosa, con una proa. Se está por crear otra proa tecnológica. Y hay otras facultades. A ver, particularmente yo tengo alma de ingeniero, pero soy contador, ¿no? Sí, tuve que estudiar ingeniería después. Pero cuando yo era joven, tenía que irme a la UADE a Buenos Aires a estudiar ingeniería industrial. Claro. Hoy en cualquier universidad de Córdoba y de San Francisco hay ingeniería industrial, que es básico para manejar una industria, ¿no? Heraldo, primer tema, encontrar gente capacitada. Segundo tema, la legislación laboral actual. ¿Promueve la contratación de personas o es un obstáculo a la decisión del empresario de crecer y de tomar personal? No, yo creo que es un obstáculo. Claramente es un obstáculo. Y estamos inmersos en un sistema sindical y laboral donde se defiende al que está en el sistema. El pobre chico que necesita laburo desde afuera, no le damos cabida, porque nadie lo va a tomar. Todos defendemos al que está, y el que no está, que se embrome. Un poco esa es la visión que tenemos. Entonces la ciencia y el gremialismo han ido en una puja permanente, y por suerte o por desgracia ganó siempre la ciencia. Entonces yo veo empresas que tenían una línea con 150 empleados y tienen 3 líneas con 90. Va ganando permanentemente. Y también gana el empleado actual cuando uno le ofrece más horas extra en vez de tomar uno nuevo. Yo creo que se podría hacer un sistema tranquilamente de indemnizaciones que ya estén prepagas y que puedan entrar y salir la gente de trabajar cuando el mercado lo necesite, ¿no? Hay como, bueno, vos has viajado por el mundo y hacia ahí va la pregunta, ¿no? De los sistemas laborales que conocés en el mundo, hay sistemas muy dinámicos como el de Estados Unidos, hay sistemas como el español donde tiene un fondo de desempleo. ¿A dónde tendría que ir la Argentina para garantizarle derechos al trabajador, pero a su vez facilitarle al empresario, o sea, que el empresario no sienta que está comprándose un problema cada vez que contrata a un personal? Básicamente a eso tiene que apuntar, a que seamos incentivados, en vez de pagar tanta hora extra como estamos pagando, a tomar más gente. Porque la hora extra, cuando uno la hace generalizada, es una ineficiencia, es un sobrecosto, es así técnicamente. Entonces, podríamos poder tomar X personas que me hacen falta. Yo creo que tendría que ir hasta hacia un seguro de desempleo, cuyo costo sea menor para las empresas cuyo personal sea más antiguo. O sea, que vaya siendo más costoso cuanto más nuevo es el personal. El que tiene más rotación paga más. Pero entonces sería como en Estados Unidos. Usted, pastor, está despedido. Sí. Y el Estado a partir de ese día le paga
de acá a 2 meses Canal 4 le da trabajo de nuevo y usted vuelve a Canal 4. Y él no perdió ingresos y a la empresa no le costó y la empresa produjo eficientemente. Está bien, bien claro. ¿Crees que se pueden ir generando condiciones? Discutir esto 5 o 6 años atrás era prácticamente imposible. ¿Crees que se van generando condiciones políticas para que esto pueda ser visto realmente como una posibilidad de un debate serio? ¿Sí? Donde no haya prejuicios, donde no haya preconceptos, donde no haya inmediatamente a alguien que propone una reforma laboral que se lo tilde, bueno, de antiobrero y todo ese tipo de cosas. ¿Te parece que la Argentina puede generar condiciones políticas para un debate serio sobre este que es un tema clave? Sí, me parece que necesitamos de dirigentes los más altos que nos hagan sentir que somos capaces de lograr lo más grande. Solamente con eso después lo otro es accesorio, porque los otros son técnicas que las vamos a ir. Volvemos a lo de siempre, nos estamos peleando. Tener dirigentes que piensan que dejar de traer divisas es beneficioso para el país, eso te da la pauta de lo mal que estamos. Sí. Entonces, así va a ser difícil pensar un sistema que beneficie a todos. Creo que primero tenemos que pensar que tenemos que ser proproductivos para después pensar sistemas que no perjudiquen a nadie, y es perfectamente, si a las empresas no le va a costar más. Y vamos a estar en un universo cierto, no vamos a estar en la incertidumbre, que ante la incertidumbre no toma acciones. Bien, bien. Heraldo, la verdad que un encanto charlar, nos hemos incluso pasado de todo el tiempo. Nos está dejando, nos dejás un buen panorama y una visión que nos permite reflexionar sobre el tema, alentar la discusión, racionalizarlo a la cuestión. Quiero una mirada más sobre un sector que no es el tuyo, en el que vos trabajás, pero que tu opinión resulta siempre interesante. La agroindustria en San Francisco, ¿la ves con buenos niveles de desarrollo? ¿La ves apuntando en el sentido correcto? ¿La ves acompañando los procesos económicos de la Argentina y del mundo? La veo a nivel de Argentina, y Argentina me da la impresión que tiene mucho más por hacer. Bien. Haciendo un análisis de fortaleza y debilidades de Argentina y particularmente de San Francisco, volvemos a decir que San Francisco es, no digo el primer mundo de Argentina, pero es mejor que la media. Nuestra fortaleza es el campo, y si tenemos industriales, tenemos escuelas, tenemos capacitación y tenemos campo, ¿por qué no agregarle valor a lo del campo? ¿No? Sería ideal, y es la fortaleza nuestra. La debilidad, repito, es que los chinos tienen mano de obra más en cantidad para hacer las cosas masivas. Salgamos de lo masivo, no intentemos vender lo que vende todo el mundo por popular y barato. Hay que ir a apuntar a la calidad. Lo dejaste más que claro, Heraldo. Te agradecemos que te hayas llegado hasta nuestra casa y esta charla que es verdaderamente enriquecedora y que mucha gente valorará. Así que hasta cualquier momento. Muchas gracias, no, el agradecido soy yo hacia Canal 4, que siempre nos tiene en cuenta y hace tanto por la industria y la exportación de San Francisco. Y me gustaría reiterar de que para la ciudadanía que realmente tenemos que hacer un San Francisco grande, y no lo vamos a hacer grande si no nos metemos en la cabeza que tenemos que agrandar una torta, dejar de pelearnos por pequeñeces, y en lo mismo en el país, ¿no? Clarísimo el mensaje que nos deja Heraldo y sobre el cual tenemos que reflexionar y eventualmente actuar. Esperamos que haya sido de su agrado esta edición de San Francisco Zona Productiva. Nos reencontramos en un próximo martes.